Familia Legado, bienvenidos una vez más a este espacio maravilloso que nuestro Dios nos regala para que juntos podamos edificarnos con su palabra, podamos ser llenos de su presencia, de su espíritu, para enfrentar todo lo que vendrá en el día a día. Es un regalo de Dios podernos edificar con su palabra. Bienvenidos a estos podcasts, bienvenidos a nuestros New Life, donde la finalidad es edificarnos, prepararnos, facultarnos con la verdad de la palabra de Dios para vivir como Dios nos enseña y así poder ser bendecidos y vivir una vida con propósito, pero también para poder sembrar esta verdad en aquellos que nos rodean y ser un reflejo del amor y del carácter de Jesús. Bien, hoy vamos a estar hablando de algo muy especial que lleva por título o por nombre Libres para Servir. Bien, a menudo hablamos de la libertad y creemos o confundimos la libertad en nuestros tiempos actuales, creyendo que esa palabra libertad justifica el que podamos o querramos vivir como queremos, como se nos antoja, completamente gobernados por los deseos de nuestra carne, de nuestro cuerpo, dejados llevar por nuestra razón, por nuestra mente, por nuestros impulsos. Pero Dios nos habla claramente acerca de lo que es la verdadera libertad y qué evidencia. ¿Cuáles son las evidencias reales que hay en una vida que está caminando en libertad absoluta según Cristo Jesús? Para esto vamos a ir al libro de Gálatas, capítulo 5, y vamos a ir al versículo 13 al 15 y vamos a encontrar algo maravilloso. Y la palabra de Dios dice: les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres, pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones, más bien sírvanse unos a otros con amor. Bien, el versículo 13 es muy claro y nos está diciendo a nosotros, a los de la familia de Cristo, a los de la familia de la fe, a quienes acá describe como hermanos, y nos dice claramente: ustedes han sido llamados a ser libres. Dios no nos ha llamado a estar presos, a estar atados, sino que podamos vivir obviamente una vida completamente en libertad. Ahora, la Escritura es clara y dice que no utilicemos esta libertad como excusa para vivir como queremos, gobernados por nuestras pasiones o para dar rienda suelta a esas pasiones. Ahora, acá es claro en el versículo 13, posteriormente a esto, como dice: más bien, sírvanse unos a otros con amor. Esto es la verdadera libertad de la que Jesús habla y la verdadera libertad a la que fuimos llamados. La libertad en Cristo Jesús tiene que ver con el servicio y el amor a otros. La libertad en Cristo Jesús no tiene que ver con llevar una vida completamente desordenada, a rienda suelta, sin nadie que nos diga qué hacer y cómo hacerlo. Eso no es libertad. Eso significa esclavitud de tus pasiones y deseos, porque significa que no has hecho un alto y dicho: ok, no estoy haciendo lo que quiero, sino que me estoy dejando dominar por cosas que cuando trato de ponerles un freno me doy cuenta que no soy capaz y me dominan. Eso no es libertad. La libertad de la que Dios nos habla tiene que ver con el servir a otros y el amar a otros. El versículo 14 y 15 concluye diciendo: en efecto, toda la ley se resume en un solo mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si siguen mordiéndose y devorándose, tengan cuidado, no sea que acaben por destruirse unos a otros. Muy bien. Para ser más específicos, más claros, en palabras más o palabras menos, lo que este pasaje de la palabra de Dios, de la Escritura, nos está diciendo es que hoy en día vemos personas, incluso dentro de la iglesia, incluso dentro de la familia de la novia de Cristo, que se están mordiendo y devorando unos a otros, que se están destruyendo y descarnando unos a otros. Eso no es vivir en libertad. Eso no es amar al prójimo y eso no es vivir de acuerdo a la palabra de Dios. El versículo 14 es enfático y dice: en efecto, toda la palabra, o dice la ley, se resume en un solo mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. Dale el mismo valor a los demás que te das a ti mismo. Y el problema actual
Es que muchos les han metido el chip en la cabeza de que el problema es que tú no te amas, no te amas demasiado, no te aceptas como eres. Creo que ya hay demasiado de eso y ese es el problema, ese ego que se ha alimentado y alimentado y alimentado. Y el problema es que la sociedad y el mundo gobernado por Satanás ha llevado a otros a mirar demasiado por sí mismos y a vivir una vida en esclavitud, porque una evidencia de que no estamos viviendo en libertad, la libertad que Jesucristo consiguió, una evidencia de que estamos viviendo esclavos, es la falta de amor y la falta de servicio unos a otros. La verdadera libertad de la que habla Jesús tiene que ver con amar a los demás, tiene que ver con servir a los demás. Quiero preguntarte esto hoy, ¿dónde Dios te ha puesto? ¿Hasta dónde Dios te ha permitido llegar en tu colegio, en tu universidad, en tu trabajo, en tu emprendimiento, en tu hogar, en tu barrio, en todo lo que te has propuesto? ¿Hasta dónde Dios te ha permitido escalar y llegar? Ahí es donde debes servir a los demás, no servirte de los demás. Ahí es donde debes amar a los demás y dar muestra a los demás de que conoces a Dios. Y como conoces a Dios, has comprobado lo que es el verdadero amor y ahora empiezas a sembrar ese amor en otros. El problema es que muchos en los lugares que se encuentran se sirven de los demás, se dejan llevar por las pasiones sexuales, se dejan llevar por el enojo, se dejan llevar por la ira, se dejan llevar por los insultos, se dejan llevar por un sinfín de cosas que alimentan el orgullo y el ego del hombre y terminan haciendo daño a otros y no están sirviendo a los demás. Se están mordiendo, devorando, descarnando y destruyendo unos a otros. Todo lo que el versículo 15 dice que como hijos de Dios no debemos hacer. Un síntoma y una evidencia clara de que muchos no están viviendo en libertad, sino que están siendo presos, es que aún no han aprendido a amar, aún no han aprendido a servir. Por eso este pasaje es vital. Y por eso hoy quiero animarte, familia amada de Hay un Nuevo Amanecer, familia amada de Legado. Quiero decirte, empecemos a amar, empecemos a servir, empecemos a dejar huella, empecemos a mostrar a Cristo. Porque quiero decirte que si estás fallando en estas dos cosas, si no estás amando y no estás sirviendo, quiero decirte, estás preso, estás esclavo y estás esclava. Porque una evidencia real de que estamos viviendo en libertad es que hemos aprendido a amar y hemos aprendido a servir. Familia, si esta palabra ha sido de bendición hoy, quiero invitarte a que la pongas en práctica. Donde Dios te ha permitido llegar, donde Dios te está permitiendo estar, empieza a amar, empieza a servir a otros. Bendice a otros con este mensaje que aún no han entendido este principio para que puedan vivir realmente en la libertad que Jesús ha conseguido para cada uno de nosotros. Recuerda que hemos sido llamados en este tiempo para dejar un legado en esta sociedad, para ser influencia. Dios te bendiga.